El gobierno de Estados Unidos ha celebrado el supuesto fin de la guerra en Irak, pero ¿cuál es el verdadero balance del conflicto? ¿A dónde dirigirán sus esfuerzos? Ese es nuestro tema de análisis en la entrevista del día con el doctor Ángel Rosa, catedrático en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenido, profesor. Como siempre, gracias por estar aquí. A los amigos televidentes. Bueno, el presidente hizo esa promesa. Él dijo que era una promesa y que tenía que cumplirla, pero de la misma manera indicó que había que reforzar la lucha contra el terrorismo en Afganistán. Entonces, no sé si esto es desvestir un santo para vestir otro. ¿Cómo usted lo ve desde el punto de vista político? Bueno, lo que pasa es que el presidente tiene que lidiar con el issue de que en Estados Unidos es una preocupación generalizada del pueblo de los Estados Unidos el peligro de terrorismo. Y entonces los informes de inteligencia indican a que es en Afganistán donde se concentran las cédulas más peligrosas del Talibán y de Al-Qaeda, y por eso es que hace estas manifestaciones. Recordemos que la guerra de Afganistán es más antigua que la guerra de Irak, y de hecho un poco la invasión de Irak se hizo con la excusa de que se iba a perseguir allí armas de destrucción masiva, pero para tratar de minimizar los peligros que presentaba el asunto de Afganistán. De hecho, no se puede olvidar las personas que Afganistán fue centro de mucha controversia. No sé si podríamos llamar una extensión de lo que fue la Guerra Fría, cuando Estados Unidos ayudó al Talibán fue. Bueno, o a grupos el hecho de que allí para combatir a los rusos. Claro, allí fracasó una invasión de la Unión Soviética, y entonces el desorden que queda allí después de la invasión es lo que permite que el Talibán controle al país finalmente, y luego eso fue negativo para los intereses de los Estados Unidos en la región. De la misma manera que en un momento determinado se ayudó a Saddam Hussein para combatir en la guerra de Irán-Irak hace varios años. Estados Unidos no le ha salido muy bien las jugadas estratégicas bélicas en esa zona. No, y la verdad es que la política exterior de los Estados Unidos, fíjate que esta guerra, el presidente anuncia la retirada de las tropas el 31 de agosto, pero allí queda un país desorganizado, controlado en diferentes áreas por diversos grupos, con un gobierno interino que no ha podido consolidarse. Apenas una elección que se llevó a cabo en marzo pasado para tratar de elegir un gobierno en propiedad, no ha podido entrar en vigor ese gobierno porque no se sabe quién ganó las elecciones, y ahora hay un problema de control del Parlamento allí, y en medio de esa circunstancia de desorden, 7 años después de una invasión, 4.500 vidas que le ha costado a los Estados Unidos en términos de soldados. Casi 100 puertorriqueños. Y $1 billón de dólares, 1.000 billones de dólares, realmente. El panorama que queda en Irak es un panorama realmente mucho peor que el que había cuando comenzó la invasión, excepto que la dictadura de Saddam Hussein, que nos guste o no a nosotros, mantenía control sobre ese territorio, ya no existe, y ahora tú tienes 5 o 6 grupos tratando de clamar el control. Pero entonces, si Estados Unidos gastó tanto dinero, no sé hasta qué punto desangró parte de su economía en Irak, y ahora él concentra la lucha antiterrorismo en Afganistán, ¿habrá aprendido, por ejemplo, el presidente Obama a no utilizar tantos recursos monetarios en Afganistán, o para llegar al punto de lo que pasó con Irak? El presidente Obama tendrá que hacer en Afganistán las inversiones que tenga que hacer, porque algo que yo estuve comentando la semana pasada sobre la retirada en Irak y el mismo asunto de Afganistán es que el presidente tiene unas elecciones de midterm, que llaman de mitad de término, congresionales, ahora en noviembre, y el hecho de que él había prometido la salida de Irak y mantener la lucha contra el terrorismo, y que eso no se había materializado en la manera en la que se había prometido en las elecciones pasadas, es lo que a mí me parece que lo lleva a tomar esta decisión en este momento. Es decir, como decía Tip O'Neill, toda la política es local, y hay mucho de local y de doméstico en esta decisión de retirar las tropas de Irak. Rápido, él trató de hacer una combinación, una conexión entre la retirada con dedicarle tiempo y recursos al fortalecimiento de la economía de Estados Unidos. Claro. ¿Tendrá tiempo y tendrá que ver precisamente con esas elecciones de medio término? Tiene que ver todo, porque la guerra ha tenido mucho que ver en la situación económica de los Estados Unidos, una guerra de un costo extraordinario, es la más larga guerra en la que los Estados Unidos se han envuelto en su historia, y no trajo los resultados que trajo, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Y hay mucha insatisfacción, y esas elecciones de noviembre no parece que les va a ir tan bien a los demócratas, y a eso me parece a mí principalmente que es que Obama está respondiendo. Bueno, y estaremos precisamente analizando ese tipo de panorama político de las elecciones de medio término. Gracias, profesor Ángel Rosa. Gracias, como siempre, a ustedes. Bueno, ahora continuamos con más de las noticias Univisión.